Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo borrar los valores de varias columnas que dependen de un valor. En nuestro ejemplo tenemos un listado con las taquillas de un gimnasio. Cuando el estado de la taquilla está ocupado, se nos muestra el nombre de la persona que la tiene y la actividad que realiza en el gimnasio. Lo que queremos es que cuando el estado de la taquilla pase a libre, de forma automática se borre la información del socio que la tiene. Una vez que conocemos lo que vamos a realizar, vamos a llevarlo a la práctica. En nuestro documento lo primero que hemos hecho ha sido convertir nuestra tabla en una tabla predefinida. Y vamos a insertar las listas de validación para las columnas de estado y actividad. Seleccionamos la columna de estado y pulsamos en el comando validación de datos que encontramos en la pestaña datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo de validación de datos. Y en el desplegable permitir seleccionamos la opción lista. Y en el cuadro origen escribimos los textos ocupado y libre separados por punto y coma. Pulsamos aceptar y ya tenemos la primera lista de validación generada. Seleccionamos la columna de actividad y pulsamos de nuevo en el comando validación de datos de la pestaña datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo y en el desplegable permitir volvemos a seleccionar la opción lista. Y en el cuadro origen seleccionamos el listado de actividades que encontramos en la hoja con el mismo nombre. Pulsamos aceptar y ya tenemos la lista de validación generada. Ahora vamos a copiar varios registros que tenemos en la siguiente hoja para tener información en nuestra tabla. Si cambia el estado de la taquilla, es decir, que la devuelven, se debe borrar de forma automática el nombre y la actividad del socio. Para hacer esto vamos a insertar un código en Visual Basic que si el estado cambia a libre, borre la información de las columnas nombre y actividad. En la hoja donde tenemos la tabla, pulsamos con el menú contextual en el nombre de la hoja y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Se muestra la ventana de Visual Basic para aplicaciones. En el cuadro de objeto seleccionamos la hoja de cálculo y en el procedimiento la opción Change. Es decir, este procedimiento se ejecutará cada vez que se realice un cambio en la hoja de cálculo. Este es el inicio del procedimiento del evento y se ejecuta cuando las celdas de la hoja de cálculo cambien. Target es un parámetro que representa el rango de celdas que se modificarán. Ahora vamos a insertar el siguiente código que si se realiza un cambio en la columna 3, es decir, la columna C, y el valor de la celda que se modifica es libre, entonces se borrarán los datos de las columnas 4 y 5, es decir, las columnas D y E de la misma fila que la celda modificada. Una vez que hemos escrito el valor resultante para la columna 4, copiamos el código y cambiamos el número de la columna para borrar el valor de la columna 5. Por último, cerramos la condición y cerramos el procedimiento. Una vez que hemos añadido el código, pulsamos en Cerrar y Volver a Excel, que encontramos el menú Archivo, y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Cambiamos el estado de una de las taquillas y vemos que de forma automática se elimina la información de las columnas de nombre y actividad. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero los datos los tenemos en dos columnas diferentes. En la siguiente hoja pulsamos en el menú contextual en el nombre de la hoja y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Se nos muestra la ventana de Visual Basic para aplicaciones. En el cuadro de objeto seleccionamos la opción Hoja de cálculo y en el procedimiento la opción Change. Es decir, este procedimiento se ejecutará cada vez que se realice un cambio en la hoja de cálculo. Copiamos el texto del anterior ejercicio, donde si realizábamos un cambio en la columna 3 que hace referencia a la columna C y el valor de la celda se modifica libre, entonces los valores de las columnas 4 y 5 de la misma fila se borrarán. Copiamos de nuevo el código y modificamos la condición para ahora seleccionar la columna 8 que hace referencia a la columna H. Si el valor de la celda que se modifica es libre, entonces se borran los valores de las columnas 9 y 10 que hacen referencia a las columnas I y J de la misma fila. Una vez hemos añadido el texto, pulsamos en Cerrar y Volver a Excel, que encontramos en el menú Archivo,
y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Vamos a añadir una nueva condición para que en el caso de que seleccionemos en la columna estado que la taquilla tiene una rotura, se nos muestre el texto revisar en la columna nombre y borre el resto de columnas. Nos vamos a la primera hoja y seleccionamos la columna de estado y pulsamos en el comando validación de datos de la pestaña datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo de validación de datos y en el cuadro origen añadimos el texto rotura separados por un punto y coma. Pulsamos aceptar y ya hemos añadido este elemento en la validación de datos. Pulsamos con el menú contextual en el nombre de la hoja y en el desplegable seleccionamos la opción ver código. Se nos muestra la ventana de Visual Basic para aplicaciones y encontramos el código que habíamos insertado previamente y añadimos una nueva condición. Copiamos el texto anterior y vamos a modificarlo. En el caso de que el valor que seleccionemos sea rotura, entonces el valor que se mostrará en la columna 4 será el texto reparar y el valor de la columna 5 la dejaremos en blanco. Pulsamos en cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú de archivo y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Cambiamos el estado de una de las taquillas a rotura y vemos que de forma automática se cambia el texto de la columna nombre a reparar y se elimina la información de la columna actividad. Podríamos estructurar mejor este código. Para ello volvemos a entrar en la ventana de Visual Basic para aplicaciones. Como la primera condición que hace referencia a la columna 3 es igual para el resto de condiciones, estas las vamos a anidar dentro de la primera. Y vamos a añadir los textos sí y si no, añadiendo un if y un else if. Si el valor que seleccionamos en el desplegable es libre, borramos los valores de las columnas 4 y 5. Y si el valor que seleccionamos en el desplegable es rotura, escribimos el valor reparar en la columna 4 y borramos el valor de la columna 5. Por último, cerramos ambas condiciones. Pulsamos en cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú de archivo y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Cambiamos el estado de una de las taquillas a rotura y vemos que de forma automática se cambia el texto de la columna nombre a reparar y se elimina la información de la columna actividad. Con esto concluimos el tutorial de cómo eliminar los valores de varias columnas que dependen de uno de los valores seleccionados en un desplegable. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda. Y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!